Apreciados hermanos y amigos, hoy quiero considerar la ordenanza que se nos da para observar la Santa Cena del Señor. Te doy la bienvenida a un mensaje más de la palabra de Dios. Esta ordenanza de la Santa Cena del Señor se observó por primera vez estando el Señor y sus discípulos en el aposento alto justo antes de su detención y crucifixión. La Santa Cena es un privilegio y tener este privilegio y la oportunidad de participar en la Santa Cena del Señor debe ser primordial para todo creyente. Nuestro pasaje de hoy registra el mandamiento de participar de la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de estos versículos hay entonces una remembranza del sacrificio que se hizo para proveer de nuestra redención y se renueva la esperanza que tenemos para el futuro. Un futuro en nuestro Señor Jesucristo. El futuro del creyente es totalmente diferente, lleno de optimismo, lleno de cosas positivas, porque nuestro futuro está en Cristo. Ahora, la Santa Cena nos debe traer avivamiento al corazón, porque nos regresa a nuestro primer amor. Cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Cena, debe de haber alegría sobreabundante en nuestro corazón y en nuestras mentes. Estamos conmemorando la muerte, resurrección de Jesucristo. Todo eso nos debe llenar de alegría. Ahora, lo que no es la Santa Cena. La Santa Cena no es un medio de salvación. La Santa Cena no salva a nadie. De hecho, ella está reservada para aquellos que ya se entregaron a Jesucristo, para aquellos que aceptaron a Jesucristo como Rey y Señor de sus vidas. Otra cosa que la Santa Cena no es un acto o una celebración que está restringida únicamente a una iglesia. Todo lo contrario, todas las iglesias que son cristianas, que se identifican como cristianas y que basan sus enseñanzas únicamente en la Biblia, la palabra de Dios, celebran la Santa Cena. Lo celebran quizás en distintos días o meses del año, pero la celebran. Entonces, hoy deseo que consideremos los elementos sagrados de la Santa Cena al examinar este tema, lo que nos enseña la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 30. En primer lugar, la Santa Cena es parte de la historia de la iglesia. Versículos 23 al 25 dicen esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. La Santa Cena fue establecida por un hombre específico en una noche específica. Por eso es que decimos que la Santa Cena es parte de la historia de la iglesia. Sucede en un día específico en la vida del Señor Jesucristo y de sus discípulos. Fue establecida por Él. Cuando, versículo 23 de nuevo dice, la noche que fue traicionado. Esta Santa Cena fue precedida por la comida pascual que recordaba la liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Y una vez que el Señor Jesucristo los libera al pueblo de Israel, entonces se establece esta celebración de la Pascua.
Pero el mensaje de los cristianos, de la iglesia cristiana, una vez que nuestro Señor Jesucristo establece la Santa Cena, nuestro mensaje es un mensaje de liberación. La liberación que representa la cruz de Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice esto: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¡Qué precioso! Mira, otras historias y mensajes son temporales. Una persona puede escribir un libro histórico y dependiendo de qué tan genuina es la historia de ese libro, eventualmente va a pasar de moda. Eventualmente saldrá otro libro de historia que lo reemplazará. Pero el mensaje de la palabra de Dios jamás pasa de moda. Siempre está vigente en la vida del cristiano y siempre está vigente para aquellos que quieren escuchar el mensaje de salvación. El mensaje de la cruz perdura. La Santa Cena nos recuerda el momento en que se convirtió en realidad todo aquello que nuestro Señor Jesucristo había prometido. Porque ¿qué sucede después de su arresto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es torturado, eventualmente es crucificado y luego resucita al tercer día. Y luego asciende para estar a la diestra de Dios Padre. Ahora que nosotros tenemos todo el relato bíblico, tenemos entonces la certeza de que aquello que inició en la noche que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ahora en realidad es confirmado, es una realidad en nuestras vidas, para nuestras vidas. Pregunta: ¿qué significa para ti la muerte de Cristo? La respuesta a esta pregunta es algo que debes de saber de memoria, no como robot, pero de memoria, porque en realidad comprendes por qué conmemoras la Santa Cena. ¿Qué representa para ti la Santa Cena? Esta es una pregunta que debes hacerte y que debes de considerar seriamente cada vez que te presentas para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. En segundo lugar, la Santa Cena es un momento de introspección. Es un momento de introspección. Versículos 27 al 30 dicen así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Ahora, tú conoces el significado, de esta palabra introspección. Estoy seguro que lo conoces, o por lo menos tienes una idea de lo que significa. Pero el diccionario de la Real Academia Española nos da una definición precisa de esta palabra. Y dice esto, que introspección significa mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Es por eso que cuando vamos a participar de la Santa Cena, debemos de tomar un momento para orar al Señor, para pedir perdón por nuestras ofensas y pecados, para ponernos a cuentas con Dios, para ponernos a cuentas con aquellas personas que hemos ofendido. ¿Por qué? Porque es un momento solemne, es un momento que demanda que estemos bien con nuestro Dios.
que estemos bien con nuestro prójimo. Ahora, nota el contexto bajo el cual el apóstol Pablo escribe estas palabras, este recordatorio. El contexto es que la iglesia que va a leer eventualmente su carta es una iglesia problemática, es la iglesia de Corinto. Y aunque el mensaje de la Santa Cena es sublime, en el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo esas palabras, se los está dirigiendo a una iglesia saturada de problemas. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía entre su membresía a personas de mucho intelecto, personas de negocios, personas ricas, y también habían personas de escasos recursos, personas pobres. Y la situación de Corinto era tal que habían llegado a un punto en que tomaban la Santa Cena a la ligera. Los ricos llevaban abundancia de comida porque, como ya te lo imaginarás, en aquella época la Santa Cena era una cena de verdad, una cena completa. Había comida, había pan, había bebida. Y la Santa Cena, los corintios la estaban tomando a la ligera. Los ricos principiaban a comer, no esperaban a los pobres que apenas iban a llegar reuniendo lo que podían reunir para contribuir a la comida. Y cuando ellos llegaban, los ricos, otras personas ya estaban comiendo, no los esperaban. De hecho, se emborrachaban, porque el vino que se servía era vino real. Por eso el apóstol Pablo en el contexto dice que las santas cenas que ellos estaban celebrando eran momentos que ellos aprovechaban para emborracharse. Ese era el ambiente. Algunos, dice el apóstol Pablo, enfermaron y otros habían muerto. Quizás el apóstol Pablo tiene en mente el relato de lo que aconteció con Ananías y Zafira. Aunque ellos murieron por mentir al Espíritu Santo en relación a las ofrendas, la enseñanza es la misma. Estaban faltando el respeto, estaban siendo irreverentes a las cosas de Dios. La Santa Cena es un momento de introspección. Es un momento de escudriñar el corazón. Y debes de examinarte detenidamente. Si crees en el Señor, si eres hija o hijo de Dios, debes tomar en serio las ordenanzas bíblicas. ¿Cómo evitar el castigo? ¿Cómo lo evitamos el castigo? Bueno, el versículo 31 dice esto: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. He ahí la importancia de examinarnos. He ahí la importancia de tomar este momento, de apartar un momento de introspección personal. Es hora entonces de eliminar los obstáculos durante la Santa Cena. Y la forma de eliminarlos es acatando las enseñanzas bíblicas. En el caso específico de este punto de mi mensaje, examinándonos constantemente antes de participar en la Santa Cena. En tercer lugar, la Santa Cena es una oportunidad de ver hacia afuera. ¿Por qué? Porque la Santa Cena proclama las buenas nuevas. Cada vez que nos reunimos para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo a través de la Santa Cena, estamos proclamando las buenas nuevas, el llamado a los pecadores a ver las buenas nuevas en los símbolos de la muerte de Cristo. Eso es lo que hacemos al reunirnos. ¿Tienes amigos o amistades inconversas? Esta oportunidad de la Santa Cena es preciosa para que los invites. El predicador, quien esté compartiendo los elementos de la Santa Cena, puede aprovechar la oportunidad para proclamar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de la Santa Cena vino la gran comisión.
En Hechos capítulo 1, versículo 8 leemos esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cada Santa Cena debe enviarnos a buscar a los perdidos. Mira, una vez que nos entregamos a Jesucristo, crecemos en el conocimiento suyo a través del estudio de la palabra de Dios. Y allí aprendemos precisamente de que la tarea nuestra es proclamar el Evangelio una vez que nos hemos convertido en seguidores de Jesucristo. Tú no necesitas ser un evangelista, un predicador o un maestro de Biblia. Lo que necesitas es entender el mensaje de Jesucristo, lo que Él ha hecho en tu vida, y luego compartir esas buenas nuevas con las otras personas. La Santa Cena te brinda la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque en ella se proclama este mensaje de Jesucristo, que Él vino, según el plan de Dios, a morir por los pecadores, que su sangre nos limpia de todo pecado, que su cuerpo fue entregado por nosotros, que Él es el sacrificio perfecto. Todas estas cosas las puedes explicar a una persona que no conoce de Él si la invitas a que te acompañe a la iglesia durante la conmemoración de la Santa Cena. Y por último, en cuarto lugar, la otra cosa que aprendemos de la Santa Cena es que la Santa Cena es un momento de mirar hacia arriba. El versículo 26 de 1 Corintios capítulo 11 dice esto: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Ninguna otra religión, ninguna otra creencia te garantiza que el Dios en el que él o ella cree va a regresar de nuevo. Solo en Jesucristo, solo en el cristianismo podemos encontrar esa promesa de que Él viene, que viene por su iglesia. Jesucristo viene y el gran reencuentro sucederá en el cielo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 17 dice esto: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En el aire. He ahí el rapto. He ahí la enseñanza del rapto. La última parte del versículo dice: y así estaremos con Él para siempre. Amado hermano y hermana, no importa si mueres en el Señor o si estás vivo cuando Él regrese por su iglesia, de cualquier forma que sea, tú te reencontrarás con el Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de los que creemos en Jesucristo, que le veremos de nuevo, que estamos ansiosos viendo hacia arriba, nuestros ojos espirituales puestos en el cielo, porque el Señor vendrá por su iglesia. El versículo 16 de este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por eso te digo que no importa cuál sea tu condición, vivo o muerto, si eres hijo o hija de Dios, tienes garantizado tu reencuentro con tu Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia del mensaje del cristianismo. Estas son las enseñanzas de la Santa Cena. La celebración de la Santa Cena del Señor es una ocasión especial para ti y para mí que somos creyentes. Tenemos el privilegio de adorar a nuestro Señor en acción de gracias y recordar su gran sacrificio por nosotros. Aparte de Cristo, sin Jesucristo, todavía estaríamos muertos en nuestro pecado, sin ninguna
esperanza. Mi oración es que nunca participes de esta maravillosa celebración sin estar consciente de todo lo que el Señor Jesucristo soportó por ti y de la esperanza que tienes en Él. Yo confío en que haya sido iluminado y al menos desafiado por medio de este pasaje de las Escrituras. Espero en Dios que estés dispuesto a escudriñar tu corazón cada vez que te acerques a la mesa del Señor, tratando de asegurarte de que estás bien con Él, de que estamos bien con Él. Cada vez que participemos de la Santa Cena, debemos de hacerlo no con temor, pero sí con reverencia y escudriñarnos para participar debidamente de los elementos del pan y del jugo de la uva. Ahora, pregunta, ¿cómo cambiará tu vida la próxima Santa Cena? Yo espero que cada uno de los elementos te recuerde el amor de Dios por ti y el sacrificio de Jesucristo por ti. Ahora, si no eres salvo, es posible que no entiendas todo lo que he compartido en este mensaje, pero ten la seguridad, apreciado amigo o amiga, de que Jesucristo también murió por tus pecados y Él quiere que seas salvo. Si nunca has confiado en Jesucristo para tu salvación, ¿por qué no vienes hoy? ¿Por qué no aceptas a Jesucristo hoy? Y de hecho, si decides aceptar a Jesucristo, me encantaría saber de ti. Envíame un mensaje, aquí te comparto mi información. Me envías un mensaje a la dirección que aparece ahí en la pantalla, o me puedes enviar un mensaje de texto a mi número telefónico. Lo importante es esto, que comprendas que la Santa Cena es importantísima en la vida del creyente. Acércate a ella con reverencia y con alegría y conmemora de esa forma la Santa Cena del Señor. Hasta la próxima, te amo en el Señor, te envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto.